Y bueno amigos, luego de el bochorno que nos hicieron pasar nuestros amigos del club que tanto nos gusta, que tanto amamos, hemos retomado ya la actividad en el canal y hoy vamos a analizar pues varias situaciones que se han ido presentando tras el transcurso de las horas. Ya sabemos que suele ser incluso bastante habitual que después de una derrota como la que vivimos hace un par de días contra los Negreira Boys, suelen haber un montón de cosas, lluvia de informaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, vamos a hablar un poco sobre esto porque hay dos cositas sobre fichajes que me gustaría analizar y dos cositas sobre temas de adaptaciones debido a las filtraciones que ha metido Carlo Ancelotti y su equipo sobre las preocupaciones que pueden tener por un mal desempeño del equipo. Y les voy a pedir una sola cosita, lo de siempre, y es que me acompañen hasta el final de este video para descubrirlo juntos. Vamos a arrancar, por supuesto, y como no podía ser de otra, con un tema de fichajes, y es que lo que se está hablando por allí, según los medios de comunicación, es que el fichaje que espera Carlo Ancelotti y su equipo para reforzar la defensa es el de el austriaco David Alaba, quien apareció en una convocatoria después de muchísimo tiempo para esta Supercopa, a pesar de que no disputó ningún minuto, ¿no? Y me alegra, de verdad que me alegra por Alaba, porque se hablaba incluso de que debía retirarse porque no aguantaba absolutamente nada. Pero es que me preocupa y me veo venir muchísimas cosas, entre otras cosas, viendo cómo Tchouaméni no está dando la talla y que Ancelotti es un señor más testarudo que nadie. Me veo a Alaba siendo titular, pase lo que pase, por encima incluso de Raúl Asensio. Repito, no digo que vayamos a desterrar de una vez por todas a Alaba sin antes darle un poquito del beneficio de la duda de, bueno, a lo mejor sí puedes competir, voy a darte la oportunidad, pero sí es importante que recuerden esto. Estoy casi seguro de que Ancelotti va a reventar a Asensio a como dé lugar, y ahora tiene Alaba, tiene dos motivos que son Tchouaméni y Alaba, y con estos va a tirar, estoy casi seguro. Es que mira, parece que estuviera viendo el futuro, pero es que Ancelotti suele ser tan predecible que nos lleva a este tipo de situaciones, ¿no? Así que bueno, para tenerlo en cuenta, porque bueno, ahí hay un futbolista, creo que de Palmeiras, un central que el Real Madrid tenía en el radar y que bueno, básicamente parecía ser un prodigio, un Eder Militao, una cosa así, que el Madrid parece que estaba estudiando su fichaje, pues parece que casi oficial se va a ir al Manchester City. El Real Madrid no ha querido pagar ciertas cifras de dinero, que es lo que menos lo que nos están intentando colar, y que el Manchester City, pues como son jeques y lo que sea, el mismo cuento y relato de toda la vida. Yo no sé realmente qué es lo que piensa y espera el Real Madrid. Cuando esto va avanzando, los mercados cada vez están un poco más elevados, son mucho más costosos. Yo no sé honestamente a dónde nos quieren llevar estos personajes, pero lo cierto es que se le ha escapado otro fichaje que parecía tener ciertas garantías, por lo menos de mediano y largo plazo, en el tema del central, que seguramente es la posición en la que más está sufriendo a día de hoy. Bueno, vamos a ver, nos van a colar el de Álava. Yo estoy preocupado, ¿para qué los voy a engañar? Sobre todo en el aspecto y la pasividad con la que Florentino Pérez está llevando el proyecto Real Madrid en los últimos tiempos. Pero bueno, no sé, la verdad es que yo ya no sé ni qué opinar. Y hablando un poquito de fichajes, una de las informaciones que se filtra a través de Relevo es que Carlo Ancelotti tiene la fe o la certeza, o que espera al menos, que el Liverpool cambie de opinión y vaya a traspasar, o vaya a intentar traspasar a Trent Alexander-Arnold ahorita en el mes de enero. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que estamos en mercado invernal, aunque básicamente aquí no está sucediendo nada, ni parece que vaya a suceder nada. La sensación que hay es que ni va a entrar nadie, ni va a salir nadie. Yo entiendo que sea buena idea que no salga nadie, porque estamos en un momento del equipo en el que, bueno, meter otra baja seguramente sería crítica, pero me preocupa firmemente cómo estamos básicamente pegados a la fe. Yo sé que hay muchas frases de que la fe mueve montañas, de que aquello, de que lo otro, de que el que confía termina teniendo resultados y este tipo de cosas que, muchachos, yo creo que durante muchísimo tiempo hemos escuchado, y sobre todo un equipo como el Real Madrid, que básicamente el tema es la mística y aquello y lo otro, ¿no? Pero estoy increíblemente sorprendido de cómo pasamos de ser un equipo que tenía facilidades, además de que se adelantaba para fichar incluso antes de tener la necesidad, a estar esperando a que los dueños del Liverpool, que ya les digo yo que esto no va a suceder y seguramente Ancelotti lo tiene más que asumido, pero por lo menos espero un milagro, a que el dueño del Liverpool se diga, bueno, vamos a tener un poquito de compasión con esta gente y vamos a venderle un futbolista que nos va a ayudar muchísimo en lo que queda de temporada para pelear por todos los títulos, a cambio de prácticamente nada de dinero, porque esa es la otra, que el Madrid está ofreciendo una cantidad de dinero irrespetuosa, podría decirse que incluso hasta irrespetuosa, no es que, no sé, de verdad, yo no sé en qué nos hemos convertido.
Cada vez que veo algo mal en cuanto a un mal sistema, a muchas cosas dentro de un terreno de juego, me da por señalar a Ancelotti, seguramente con justificadas razones, pero es que llega un punto en el que ya deja de ser responsabilidad de Ancelotti. Lo voy a explicar. Puedes responsabilizar a Ancelotti, pero llega un punto que dije, bueno, ya se sabía y si nadie toma las decisiones, Ancelotti va a seguir cagándola en muchos aspectos, aunque tendrá sus otras ventajas, ¿no? Pero el hecho de que Ancelotti siga a día de hoy cagándola en el Real Madrid en muchos aspectos es culpa del que lo mantiene ahí. Para mí es que lo tengo clarísimo. No me quiero enredar mucho con esto. Voy a cerrar con un par de cositas. La primera de ellas es que también el diario Marca asegura que una opción para el Real Madrid es probar a Ferland Mendy en el lateral derecho con Fran García o Camavinga en el lateral izquierdo. Quiere decir esto que el Madrid, buscando equilibrio defensivo, planea cambiar de perfil o de banda a Mendy para que juegue por la derecha, a pierna cambiada, y para sacar de una vez por todas a Lucas del 11, que está siendo dramático, colocar a Camavinga o a Fran García en el lateral izquierdo. Lo de Camavinga para mí es el mejor lateral izquierdo que tiene el Real Madrid, con todos sus defectos, sobre todo las novatadas que a veces le vemos, pero no lo acabo de ver, sobre todo a largo plazo, no sé, no lo acabo de ver porque no es su posición, porque tiene errores puntuales sin ir lejos. El último partido, recuerden aquella jugada en la que se precipitó y brincó intentando despejar y el tipo del Valencia casi nos marca un golazo. No lo sé, no lo veo por allí. Lo de Fran García es un muy buen futbolista que te puede rendir contra el Alavés, contra no sé qué, pero no veo a Fran García siendo habitual en el Real Madrid. Y hablando un poquito en concreto de lo que es el cambio que aparentemente se planifica hacer, Mendy está siendo probablemente uno de los jugadores más desastrosos de esta temporada. Mendy está siendo probablemente el lateral más dramático, no sé, es que con Lucas ya me cuesta creer, ¿no? Que tiene el Real Madrid en esa banda izquierda. Mendy dejó de ser hace muchísimo tiempo, al menos esta temporada, el central, porque pasó de ser el central a que Lamine Yamal, probablemente uno de los mejores extremos del mundo, dijo que era el lateral más difícil de enfrentar, a ser un lateral que lo descoce cualquier futbolista. Encima, nunca ha sido un tipo excesivamente prodigioso con la pierna derecha o aportando mucho desde esa banda, desde la banda, y ya jugar, o sea, un tipo que no está bien, que está haciendo un desastre, cambiarlo de pie, de perfil, es que definitivamente no acabo de verlo, ¿no? De todos modos, no sé, yo siempre digo que ellos saben más de fútbol que yo, pero es que no acabo de mirarlo por ningún lado. Lo de Mendy, no sé, yo no sé, es todo un problema de difícil solución. Me imagino que esta gente va a pensar en algo. Quiero pensar que ellos van a fichar algo ahorita en el mercado invernal, aunque no cuento con ello, pero quiero pensar que van a dejar de ser tan irresponsables por un momento, ¿no? Cerramos con esto, muchachos, porque todo apunta a que Rodrigo, y esto viene de Mario Cortegana, es el jugador que tiene más posibilidades de quedarse fuera del once inicial. Aunque Ancelotti, yo creo que aquí tiene cierta razón, lo valora por la labor defensiva. Y no es que Rodrigo sea el futbolista, el delantero que más recupera y que más defiende de toda Europa, pero probablemente, o probablemente no, para mí es que lo tengo seguramente claro, entre Vinicius y Mbappé, que son los tres de arriba, estoy seguro que es el que trabaja más que todos estos, ¿no? Y no lo sé, parece que lo que está planteando Ancelotti es dejar en los partidos grandes fuera a Rodrigo Goes. Obviamente van a haber lesiones y va a jugar por algún momento por Mbappé. Un Mbappé que, por cierto, hizo trabajo específico hoy en el entrenamiento. No sé, seguramente en los partidos grandes terminará saliendo Rodrigo, porque obviamente entre Rodrigo, Bellingham y Vinicius, el que menos aporta muy probablemente sea Rodrigo, al menos a nivel ofensivo, sobre todo en este punto de la temporada en el que Vinicius está mal, pero sigue siendo uno de los futbolistas más decisivos del mundo, aunque estuvo un clásico horrible en la Supercopa. Entre estos tres, y teniendo en cuenta que, bueno, Rodrigo sí es probablemente el que más defiende, yo creo que está más que claro que Ancelotti debe, si va a sacar a alguien, va a terminar sacando a Rodrigo. No hay ninguna razón para creer que a nivel de estatus, por mucho que no nos guste, Rodrigo está al mismo nivel que Bellingham, que Mbappé o que Vinicius, aunque puede sonar injusto porque Rodrigo incluso está acumulando buenos partidos. Ya sabemos cómo es que funciona el fútbol, muchachos, y el mundo actual. Nada, chicos, por lo menos lo importante de todos estos cambios que vine a comentar, perdón, al final del video, me da la sensación de que por lo menos Ancelotti tiene, perdón, ganas de cambiar algo, que esto para mí es importante. Ancelotti llegó a un punto de su carrera en el que dice, bueno, no me salió bien, lo voy a repetir porque de algún momento tiene que salir, ¿no? Y por lo menos que esté pensando en hacer cambios, en darle la vuelta a esta situación absolutamente lamentable, ¿no? Voy a dejar hasta aquí este video, esperando por supuesto que lo hayan disfrutado y que me hagan saber allá debajito sus opiniones, qué les parece lo de los fichajes y cómo se nos siguen escapando jugadores, cómo se nos sigue vendiendo que no necesitábamos.
¿Qué les parece estas reconversiones o estas modificaciones que de alguna manera u otra Ancelotti filtra que tiene pensado hacer? ¿Qué creen que terminará sucediendo? Si alguien tiene una opinión al respecto, allá abajito espero leerlos. Gracias por acompañarme. A la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao.